El passat dijous es va presentar a Girona el llibre Enric Pèlag Feliu, una vida al servei de Girona, Llaullos i Abancai. Va ser el casal bisbe Cartanyà. Avui tenim amb nosaltres el bisbe d'Abancai, Gilberto Gómez. Buenos días, don Gilberto. Buenos días, buenos días. Gracias por estar con nosotros. També tenim a Carles Mascor, que és de l'Associació d'Amics d'Abancai. Què tal, Carles? Sí, bon dia, també moltes gràcies i perfecte. I tenim en Joan López, que és secretari de l'Associació d'Amics d'Abancai. Sí, bon dia, gràcies. Bon dia, gràcies per estar amb nosaltres. Bé, en primer lloc parlem una mica de qui era Enric Pèlag. Enric Pèlag va néixer a Anglès l'any 1917 i va morir a Abancai el juliol del 2007 i, d'entre altres coses, va ser bisbe d'Abancai durant 24 anys, del 21 de juliol de 1968 fins al 1992. Situem on és Abancai, és el Perú, però el obispo de Abancai, sí. Usted nos lo podrá decir más claramente. Sí, está en el sur de los Andes del Perú. Y está situado, la diócesis comprende 4 provincias de la región llamada Apurímac, que lleva el nombre de un río, que es el principio del Amazonas, digamos, el más largo, el que le queda más. Y está Abancay a 2.400 metros de altura, pues tiene las otras 4 provincias, hay algunas que son más altas, hasta 3.300 metros de altura, ¿no? ¿Y de qué viven? ¿De qué viven? Bueno, pues, ¿cómo es? Bueno, era muy distinto. Era una diócesis fundamentalmente rural y bueno, un poquito de ganadera en las alturas ya a partir de los 3.000. Actualmente pues está sufriendo pues una mutación muy grande porque se han descubierto y están explorándose minas, muchas minas, ¿no? Hay minas de cobre, de oro, de plata, sí. Y es unas formalizadas, empresas muy grandes, y otras pues que son pues empresas casi, ¿cómo se llama? Informales, ¿no? Pero sí, ahora se ha cambiado mucho esa. Porque Abancay es la diócesis, ¿no? Abancay es la diócesis. ¿Y la capital cuál es? La capital es Abancay. También Abancay. Abancay. Tiene 4 provincias: Andahuaylas, Chincheros y Aymaraes. Pues el obispo Pèlag, que estuvo aquí 24 años. Háblenos un poco de la figura de Enric Pèlag, lo que marcó en Abancay, ¿no? Bueno, un hombre con una vocación misionera muy grande. Él empezó, se fue primero a la prelatura como voluntario, a la prelatura de Llaullos recién creada en 1957. Ahí estuvo 10 años de misionero. Tuvo una misión, porque ahí sí era muy, muy, muy bravo. Eso tenía alturas pues de 3.000 hasta 5.000, de andar a caballo, de no tener pues otros medios de locomoción que el caballo. Tengo que decir que los primeros 5 años llevaba él un diario de cuántos sacramentos celebraba, cuántas horas a caballo, y los primeros 5 años suman 8.000 horas a caballo, ¿no? Que decía él que a 5 kilómetros por hora pues es una vuelta al mundo, ¿no? Entonces ahí trabajó como misionero, como vicario que eran muy poquitos sacerdotes al principio, solo 5, con un prelado que era vasco, Ignacio de Orbegozo, y después de 10 años, pues el Santo Padre, Pablo VI, pues le pidió para ser obispo de Abancay. En varias intenciones y quiso renunciar, no quería aceptar eso, pero después pues entendió que a la tercera que debía aceptar, y aceptó, y entonces pues fue de obispo a Abancay, que llevaba solo la diócesis creada 10 años, y ahí tuvo que pues implementar toda la diócesis, ¿verdad? Y usted hablaba ahora del medio de locomoción, que es el caballo, sí, que pasaba, creo, horas y días para ir de pueblo en pueblo para evangelizar, ¿no? Efectivamente. ¿Nos lo puede explicar eso? Sí, en Llaullos, pues era una zona que eso había pertenecido al arzobispado de Lima, pero era
pues unas provincias altas. Para ir de una provincia a otra se llamaban la provincia de Yauyos y la otra Huaruchirí, pues pasaban a caballo 12 horas por una altura de 5.000 metros, ¿no? Y su caballo se llamaba Canelo, por cierto. Y entonces, pues ahí hicieron una labor pues grande, iniciaron esa prelatura, ¿no? Y de misiones, pues lo que toca, ¿no? Ir a los pueblos donde había muchos años que no iba ningún sacerdote. Y la gente pues siempre es muy religiosa, pero claro, a base de tantos años sin sacerdotes, pues estaban muy abandonadas, ¿no? Y les tocó pues una labor catequética, una labor de atención a la gente, una labor también social muy grande, que también pues se ha destacado mucho por eso, ¿no? Una labor catequética en quichua, ¿no? Sí, eso ya fue en Abancay. En Abancay. En Abancay. En Abancay hizo pues libros sí. de pastoral en la lengua propia de Abancay, quichua. Sí. Los hizo traducir. Él no lo escribía en quechua, pero lo más destacado pues es el catecismo de Pelac, que es conocido, que juntamente con un obispo también alemán, Pelac Skinner, y eso se ha difundido por todo el país. Tiene traducciones en japonés, tiene traducciones en Brasil, el portugués de Brasil y el portugués de Portugal, y pues muchos miles de ejemplares y bastantes ediciones también en el Perú, ¿no? Después guías cristianas, que incluso el nuncio apostólico le ha pedido de aquel entonces para que se pudieran repartir, porque era una cosita que cabía en el bolsillo, y en Cuba incluso, ¿no? En tiempos todavía de Fidel Castro. Y después pues otros muchas, bueno, pues revistas, artículos, libritos. En tema social, sí. Creó un comedor social sí. Para 40 personas. Sí. Después también para estudiantes, una escuela, ¿no? Para estudiantes. Sí. Y también Cáritas, sí. también un responsable de construcciones de pozos, carreteras. Bueno, sí. Nos lo puede resumir un poco. Porque... Sí, las obras sociales han sido muchas, en Perú eran muy necesarias. Y entonces, bueno, la más destacada es el Centro Médico Santa Teresa, que comenzó para leprosos. Entonces, cuando había leprosos, hay unas 400 fichas de atenciones a leprosos, porque un leprosorio del Estado, que estaba a 60 kilómetros, lo habían cerrado y entonces los leprosos andaban sueltos. Entonces él, pues, bueno, después de muchas gestiones, muchas idas y venidas, pues esto. Después creó, ahora mismo es un hospital diocesano también, pero bueno, ya no existe la lepra. Después creó, pues, dos hogares, bueno, varios hogares, no sé, porque en Abancay hay dos, pero después en otras parroquias también. Hogares para niños de campo o niñas que vienen a estudiar a la ciudad y malvivían por ahí tirados, ¿no? Y entonces hogares atendidos por religiosas o religiosos en algún caso, y hogares de atención para esos niños. Y después, bueno, la creación de Cáritas, que también fue una labor, pues hizo una labor muy social, pues muy grande, ¿no? Esto en lo social, comedores populares, ahí en Abancay. Él buscaba, claro, la subvención, pues subvencionados, una gran ayuda la recibió también aquí de Girona, con los amics de Abancay, y pues en Alemania especialmente, ¿no? Y él construyó, pues, también entre más de 80 iglesias. Él mismo hacía los planos, que tenía una vocación también de arquitecto, se los firmaba un arquitecto colegiado, y tenía una compañía pues con 20 obreros. Iba, pues, él mismo dirigía la obra, y entonces iglesias, 2 seminarios, seminario menor, seminario mayor, varios conventos, y bueno, pues muchas obras también en las que él participaba de esa manera directa, ¿no? Desde hacer el plano hasta dirigir la obra, ¿no? Sí, los seminarios fue lo más importante, tal vez, porque nadie sabía lo que era un seminario allí, los sacerdotes que había, que eran pues extranjeros todos, y empezó pues a dar un fruto pues muy grande. Recuerdo que era
él se había hecho amistad pues en Roma con entonces el fundador de Prudencia, José María Escrivá, y siempre le animaba, digo, bueno, cuando puedas haz tu seminario y tal, tendrás sacerdotes para tu diócesis y para otras, y hizo un acto de fe, buscó dinero, construyó los seminarios, y efectivamente para Abancay y para otras diócesis que enviaron allí, unos 6 o 7 diócesis más, pues salieron sacerdotes. Desde el 83 comenzaron los primeros y pues llegaron a ordenarse hasta, entre unas y otras, pues unos 130 sacerdotes desde entonces, ¿no? Estem parlant amb el bisbe d'Abancay, el senyor Gilberto Gómez, sobre la figura d'Enric Pèlec, que va néixer a Anglès el 1917, va morir a Abancay, i va ser bisbe d'Abancay al Perú des del 21 de juliol del 1968 fins l'any 1992. I tenim, doncs tal com dèiem també, Carles Mascor, que és president de l'Associació d'Amics d'Abancay. Benvingut, Carles, què tal? Moltes gràcies de nou, perfectament. Bé, què feu? Què és l'Associació d'Amics d'Abancay? Suposo que promocionar la figura d'Enric Pèlec, no? Però què més? Aquesta associació es va crear justament quan ell va ser proclamat o nomenat bisbe, ja per tant a finals dels anys 60, i en el seu moment es va dedicar doncs, a cercar recursos principalment econòmics, també d'ajuda d'altre tipus, però principalment econòmic, per donar cobertura i suport doncs, a les accions socials que ara parlava el senyor bisbe, doncs, de construcció de menjadors socials, el seminari, les esglésies, etc., que va fer una obra doncs, realment ingent allà en aquella diòcesi, no? I que era una diòcesi molt necessitada. Llavors aquesta associació va estar molt activa, va cercar molts recursos, i després ja posteriorment, amb la jubilació del bisbe Pèlec i després amb la seva defunció l'any 2007, va quedar una mica esmorteïda, per dir-ho d'alguna manera, potser per manques de connexions adequades, i llavors ara fa poc, doncs, precisament amb motiu doncs, de que s'està preparant, que ara segurament també en parlarà el senyor bisbe, pues un procés d'obertura d'un procés canònic per intentar o cercar la canonització del bisbe Pèlec, doncs s'ha reactivat aquesta associació d'Amics d'Abancay, que en aquests moments tinc l'honor de presidir, i que el que fem és, per un costat, també reactivar aquesta cerca de recursos materials per continuar ajudant a la diòcesi d'Abancay amb el que es pugui, i per altra part també doncs, donar un recolzament en aquest procés i de reconeixement de la figura del bisbe Pèlec, i per tant això és una activitat que ara estem iniciant, perquè aquesta renovació de Junta és molt recent, i el primer acte que hem pogut ara organitzar, col·laborant amb la visita del senyor bisbe, és la presentació que es va efectuar aquest dijous passat del llibre, de l'edició catalana d'aquest llibre sobre la figura del bisbe Pèlec, que no és l'únic, que també hi ha altres edicions d'altres llibres que també fan referència degut a la importància capital que té doncs, la figura d'aquest bisbe. Sí, seria interessant tenir un sant gironí, als altars. Sí, també tot això és important, efectivament. De moment, l'haurem de, quan s'incoi el procediment, serà servent de Déu, no? Exacte. ¿Cuáles serían los pasos principales? Serían siervo de Dios, venerable, beato, santo. ¿Cuáles serían las características más importantes para usted? 4 puntos. ¿Por qué tiene que subir a los altares el obispo Pèlec? Bueno, primero tengo el gran espíritu misionero, la gran fe en un hombre que confiado, claro, ponía los medios humanos todos, pero tenía una gran fe en la providencia de Dios, ¿no? De que todo eso pues es voluntad de Dios y que Dios traerá los medios, y verdaderamente a veces pues aparecía el dinero de una manera impensada. Una gran fe, una gran austeridad de vida, ha sido una cosa asombrosa en su persona, no gastaba nada. Tengo una anécdota que si yo me ocupaba un poquito de él por los últimos años, y a veces a una persona le traían, yo qué sé, un pantalón, recuerdo, y dice, no, que ya tengo dos, y el que traía puesto y otro, ¿no? O sea, en su persona una cosa un poco llamativa para nuestro tiempo y tal, y un viaje que se llevaba una mochilita ahí con nada, y él mismo
pues se lavaba su ropa, hasta la ropa interior o lo que sea, lo colgaba ahí, y era una austeridad grande. Pues un hombre de mucha fe, de mucha oración, de mucho amor a la Iglesia y de difundir pues la doctrina de la Iglesia, ese empeño enorme. Después, pues el gran cariño que tenía pues a los sacerdotes y a la gente, una cercanía pues muy grande. Yo creo que estas cosas son las que principalmente brillaron en su vida, ¿no? Y si me permite también, señor obispo, también la gran actividad y los grandes resultados materiales de su actuación, ¿no? Eso, sin duda. Sí. Sin duda, fruto de eso. També ens acompanya el senyor Joan López, que és el secretari de l'Associació d'Amics de Bancay, que vostè també s'ha preocupat de tota la presentació de l'acte del passat dijous, eh? Sí, bé, no ha costat massa perquè en el fons hi ha com una mena d'il·lusió generalitzada a Girona i fora de Girona, perquè ho noto a altres llocs en què aquesta persona doncs, no pot quedar en l'oblit, no? I per tant doncs, això ens engresca a seguir endavant amb aquesta tasca. En concret, per anar avançant, estem traduint, per exemple, les més de 600 cartes que tenim en l'arxiu diocesà. Estem escanejant-les, estem passant-les a Word, hem fet una pàgina web on tothom pot trobar tota la informació que hi ha ara mateix de mossèn Enric. Hem fet aquesta traducció d'aquest llibre perquè ens ha semblat que aquí a Girona, sobretot, doncs, seria un mitjà molt vàlid per arribar a la gent i perquè la gent doncs, recuperi aquesta memòria d'aquest personatge. I bé, estem, diguem, com preparant el terreny perquè el proper postulador que hi hagi doncs, tingui menys feina a l'hora de recollir tota aquesta informació, no? Doncs, senyor Joan López, gràcies també per estar avui amb nosaltres. Obispo, un saludo. No sé si es la primera vez que está en la diócesis de Girona. La tercera. La tercera, bueno, la primera pues, hace 45 años. Que disfrute estos días de Girona, de la diócesis, don Gilberto Gómez, obispo de Abancay, i Carles Mascor, advocat i president de l'Associació d'Amics de Bancay. Gràcies per estar amb nosaltres. Moltes gràcies. I per donar a conèixer també la figura d'aquest bisbe que tenim doncs, a la diòcesi de Girona. I si em permet un últim apunt abans d'acabar, que en aquest cas gairebé personal, rapidíssim, que va ser el primer conciliari dels manaies de Girona. Sí, exacte. I com que jo també vaig tenir l'oportunitat de ser-ne president en el seu dia, doncs sempre a la cofradia li tenim un record molt especial. Enric Pèlec, nascut anglès i mor a Bancay, que doncs, es recorda la seva figura d'aquests anys de missioner i de bisbe a Bancay al Perú. Gràcies a tots i que vagi molt bé. Gràcies, bendiciones. Gràcies.